Un fuerte aplauso al Señor. Pastor y maestro Juan Ballesteri, este púlpito es suyo. Estamos súper agradecidos. Por un momento estuvo en vilo su venida, pero dejó todo en calma y dice: voy. Y agradecemos su compromiso con el reino y con este evento. Mil gracias, pastor. Buenos días. Pueden ocupar sus lugares. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que trabajan en CONAP y que en la persona del pastor Amaya, de su equipo de trabajo. Gracias por permitirme estar. Gracias por que, aunque no sería sabio invertir mucho tiempo, pero Dios sabe que tenía absolutamente todo diseñado para estar. A último momento, una circunstancia de cosas que son domésticas, pero nos hicieron cambiar un día. Pero los hermanos también tuvieron la habilidad y el trabajo para poder estar. Gracias por hacernos sentir cuando venimos a este lugar tan pero tan bien que ya nos da vergüenza de cómo nos atienden. Muchísimas gracias. Deseo, como expresión espiritual, no como una expresión sentimental, sino espiritual, deseo que nuestra estadía en este lugar sea para la edificación del cuerpo de Cristo en esta parte del mundo. Y voy a decir esto porque no es en el único lado donde pasa, pero no es tampoco en todos lados. Con respecto a que cada vez que he tenido la oportunidad de estar en este lugar, yo no sé cómo, pero lo que se habla acá sale para todos lados. No sé si son murmuradores, chismosos o contagiosos de la verdad. Yo creo que esta última. Pero en el lugar del mundo donde uno anda, se oye de un CD de Bucaramanga. Así que eso habla muy bien de ustedes. Así que mi felicitación. El único problema que los mensajes que se predican acá uno los puede volver a repetir en otro lado, porque ya se lo saben. Así que acá hay que fluir o fluir, no queda otra. He estado viendo con mucho tiempo de anticipación el fixture, el programa y el énfasis en el que han trabajado, y uno en el énfasis de los temas que se van a tocar. Y de hecho voy a tratar de ajustarme, como creo que es una manera de mantener el respeto, no solamente delante de Dios y al Espíritu que ha guiado a la organización. Voy a sujetarme al espíritu de lo que se nos ha, en el caso mío, se nos ha asignado o para ministrar, porque creo que no venimos a estos encuentros personas de tantos lugares del mundo. Ayer en el aeropuerto nos encontramos con varios, y yo cuando veo eso, puede ser, para algunos puede ser nada, para otros es un gran sentido de responsabilidad, porque todos sabemos lo que cuesta moverse, el desapego familiar, de labores, abrir una agenda. A veces algunas personas dicen 3 días, no son 3 días, es 4 días antes y son 5 días después, porque hasta que el cerebro entiende el cambio, y no solamente en lo físico. Ustedes que han trabajado, que han invertido tiempo, entonces creo que va a ser y es determinante, y desde que
fluyamos en lo que el Señor nos ha estado ministrando. Y especialmente también tengo que serles honesto, es imposible desconectar lo que nos está pasando a una geografía tan lejana como la nuestra y venir acá y decir, no, yo voy a hablarle a los hermanos que están en Bucaramanga. Tampoco es eso. Creo que Dios nos ha estado hablando al cuerpo en toda la tierra y el Espíritu Santo se está encargando de edificar cada vez más efectivamente en nosotros, porque creo que vamos entendiendo un poquito más. Yo creo que todos estos años que Dios nos ha permitido el conocernos debe de servir no para estrechar lazos de amistad, que eso se puede hacer sin necesidad de estar en un evento como este. Los lazos de amistad son buenos, pero no son los lazos que nos unen para el propósito de Dios. Pero a través de habernos conocido, de habernos oído, de haber conocido entre nosotros tantas cosas que están pasando como país. Imagínense, yo no puedo desconectar hoy mi mente de que esta mañana en Argentina, a las 7:30 de la mañana de Argentina, 9:30 de la mañana de Argentina, 7:30 de acá, falleció el expresidente Kirchner, esposo de la presidenta de la Nación y también senador por la República. No son datos menores. La muerte de las personas son iguales y producen el dolor en cualquier lugar y en nivel de la tierra. Lo que pasa que la muerte de algunas personas cambian las actuaciones políticas, los actores políticos de las naciones y de los continentes. Y los actores políticos están muy ligados a nuestra labor, que es a la de edificar la iglesia para la manifestación del reino de Dios. Entonces tampoco usted y yo podemos pararnos en este lugar sin leer y tener una lectura rápida y procesada de lo que tampoco es, vamos a hablar del tema, pero todo eso hace que usted pueda entender mejor el vaso de barro que Dios quiere usar en un momento determinado, como en esta hora, para poder compartirles la palabra. Amén. ¿Entendieron algo de todo lo que dije o no? Reciban los saludos de nuestra familia, de la iglesia, de la minúscula parte del cuerpo de Cristo que Dios nos dio a edificar en Córdoba y en algunos lugares del país, pero que sumado a ustedes produce algo poderoso y extraordinario en el reino de Dios. Muy bien, hermanos, en esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes está titulado Proyectando la familia en la expansión. Y yo quisiera estar distendido en esta mañana. ¿Cuántos me dan una cuota de distensión? ¿Cuántos se van a distender allí? Van a tener ese sentido de paz que necesitamos. ¿Por qué necesitamos estar distendidos? Porque si esto recién empieza y usted está nervioso, ¿quién lo va a soportar de acá al viernes, verdad? Aparte, nosotros tenemos pensado vivir. ¿Cuántos tienen planificado vivir? Muchos años. Es decir, que si nos morimos, que sea por idea divina, no por nuestros malos deseos. ¿Está bien? Entonces, estos eventos, que es una manera de decirlo, pero estas actividades espirituales, como las que realizan ustedes aquí en Bucaramanga, los apóstoles, los profetas del Señor, son muy profundas a la hora, por lo que le decía recién, de cómo lo que se dice trasciende la geografía de este lugar. Entonces, hablarle a la iglesia en Colombia o en Bucaramanga sería una vista muy corta, sería un desperdicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que por el Espíritu Santo, la palabra que se dice en este lugar pueda ser aplicable a cualquier lugar del mundo, porque lo que nos interesa a nosotros es el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que si lo que hablamos puede afectar
al mundo, por ende, con un poco de habilidad que usted y yo tengamos, la podemos bajar a nuestra vida, la podremos bajar a nuestra familia, la podremos bajar a nuestras congregaciones locales y la podremos bajar al nivel de gobierno y de trabajo que a nosotros nos toque en la tierra. Por eso es que antes de entrar en el tema, y si yo no logro entrar en todo el tema hoy, le pido que creo que después de hoy tengo otras participaciones, que nos armemos de paciencia, porque un mensaje que se hizo famoso acá fue un mensaje que yo prediqué aquí y que yo sentí que fue tan claro para mi vida, que fue mentalidad de graduado. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces si vamos a seguir trabajando con esa mentalidad de graduado, no espere hoy colgarse la medalla de que lo entendió todo, porque para eso hay que llegar hasta el fin de semana. Entonces, como yo no solamente he creído a eso, sino que lo defiendo profundamente y espero no renunciar a eso hasta el último día de mi vida, que las cosas significativas de la vida se consiguen graduándonos, y en el Evangelio es hasta la muerte. Y es más, usted cuando se muera ni siquiera va a saber muy bien, porque cuando le digan de qué se graduó, usted no se va a enterar. Así que más nos vale saber para qué Dios nos llamó y trabajar. Yo he observado algo en el cuerpo de Cristo, en toda la tierra donde Dios me permite ir. Y yo no me voy a poner en papel de víctima, me voy a poner en el mismo papel del que estamos todos. Yo creo que nosotros nos dividimos en dos, de nuestra naturaleza como hijos de Dios, y nuestra forma de pensar está afectada por dos tipos de posiciones que nos toca desarrollar. Yo creo que de alguna manera todos hemos sido víctimas, y esto no es para que le ande de víctima ahora, solamente para que se entienda. Hemos sido víctimas de algunas enseñanzas que no han sido provechosas al avance del propósito de Dios sobre la tierra. Cuando digo víctima es porque muchos de nosotros nacimos al Evangelio a través de la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que nosotros le llamamos la salvación, y habitamos la iglesia, habitamos las congregaciones, y nos fuimos encontrando con predicadores, con pastores, con líderes, que no estoy juzgando a las personas, pero muchas veces ellos no tenían demasiada claridad, como quizás nosotros hoy todavía no tenemos toda la claridad de lo que Dios está pretendiendo de su iglesia en toda la tierra, pero tampoco podemos ignorar el daño de haber sido víctima de enseñanzas que no fueron puntuales, vitales, específicas, que si alguno de los que estamos en este lugar hubiésemos a los 20 años oído lo que hoy oyen nuestros jóvenes con 20 años, que eso no asegura que sea ni mejor ni peor, sino sencillamente estoy diciendo, si con todo el empuje que veníamos, ustedes saben, yo ya he contado esto, pero solo por si el público se renueva. He tenido el privilegio de nacer en un hogar a donde el Señor, la visión de vivir para el Señor y de ver la gloria de Dios y el conocimiento del Señor en toda la tierra, con eso nacimos, mamando el pecho de nuestra madre con eso. Pero también tengo que ser consciente de que muchas de las cosas que se nos enseñó y se nos instruyó, por lo menos, si no eran herejes, por lo menos eran desacertadas, que es una manera elegante de no ofender a nadie. Dije víctimas porque cuando tú tienes 6, 7, 8 años y vas a la escuelita dominical, tú terminas siendo víctima de lo que te enseñan. Si el que te está enseñando es un cuadrado que no tiene absolutamente la menor idea de lo que está hablando, y como sabía algo de Biblia, que se vaya a trabajar con los niños, como esa era la conducta en aquellos años. Y también digo victimarios, dígale que está a su lado, víctima, para que pongas carita así, que es la carita que pusieron recién. Y después viene la otra, que es la que a mí más me gusta, porque esa es la que molesta.
todos también hemos sido victimarios de haber producido algunas cosas en el cuerpo de Cristo. Y cuando digo victimario es porque algunos de ustedes son predicadores, porque algunos de ustedes son padres, porque algunos de ustedes, como yo y todos nosotros, afectamos de manera significativa la vida de otras personas. Pero usted me dirá, si usted tiene la onda de Sigmund Freud, usted dirá, lo que pasa es que yo enseñé lo que me enseñaron. Ahí está el problema. Porque si no, de víctima pasarías a ser una pobre víctima. Pero no te voy a decir que eres una pobre víctima, solamente que eres una víctima y que por no hacer los cambios a su tiempo, lo cual podemos hacer, y cuánto dan gracias a Dios de que estamos vivos y que no nos hemos muerto, dejar de ser victimarios para no abortar ni frenar más lo que significativamente estamos viendo que Dios está dispuesto a hacer en estos días con nosotros. Entonces, como victimarios hemos hablado, hemos repetido como loro, le hemos tenido miedo al espíritu religioso, le hemos tenido miedo al que dirán, le hemos tenido miedo a un montón de cosas, y las personas miedosas no sirven para nada. Porque hemos sido, por miedo de, no vaya a ser que pierda mi lugarcito y que no me inviten más. Hemos hablado cosas y la peor de todas, que algunas veces, sabiendo que algo estaba mal, negociamos y callamos la verdad. Y ese es el precio más caro que se paga hoy a nivel del cuerpo de Cristo. Usted y yo, cuando hemos estado, yo desde muchachito, mi papá ya me llevaba a las reuniones de organización, y con los diáconos, yo me los conozco a todos. Los diáconos, las reuniones de comisión, reuniones de presbiterio, reuniones de todo ahí. Yo desde los 7, 8 años me iba a jugar al fondo y lo escuchaba a mi papá y a mi mamá discutir 4 horas con los benditos diáconos para ver si iban a comprar una bolsa de cemento. Y todos así en la reunión. Y después cuando iban a sus casas, sí, pero debería de haberle dicho, pero no. ¿Ve? Entonces te convertiste en un victimario porque no tuviste desde la unción hasta otra cosa que podría decir para decir lo que debería de haber dicho. Entonces de víctima te pasaste a victimario. Diga que en Dios hay perdón. No, diga que Dios hay perdón, era para que yo lo dijera, no es para que lo dijeran ustedes. Pero ya que lo dijo, dígalo. Entonces, con ese cuadro en mente, que usted ya sabe el espíritu con el que en esta mañana yo quisiera compartir la palabra. Y el espíritu no es ni de víctima ni de victimario, sino cuál es realmente la palabra de revelación que puede romper tanto con uno como con otro espíritu. Porque no es bueno estar sentado en un lugar diciendo, y bueno, esta es la vida, esto es lo que yo aprendí. Eso no es de Dios. Tampoco es, sigue dándole, porque esto es lo que yo aprendí, de acá nadie me va a mover. Porque todo lo que usted diga, de acá nadie me va a mover, es exactamente donde Dios quiere que usted se mueva. Porque una persona normal nunca dice eso. Una persona normal en Dios es movible. Somos bienes muebles. Por eso Dios te montó sobre 2 piernas, porque tú no fuiste creado para estar pegado, ni fuiste creado para estar colgado. Tú fuiste creado para ser movible. Por eso el evangelio, la sandalia del evangelio es paz. ¿Por qué? Porque es un elemento movible. Ni usted ni yo hemos llegado al final en nada de lo que hemos emprendido en nuestra vida, y mucho menos aquí en nuestra forma de pensar. Entonces vamos, ante este semejante tema que me tiran, proyectar la familia. Dígale que está a su lado, proyectar. No estamos hablando de lo que la familia fue, olvide de víctima, o lo de lo que es, sino que el tema está claro acá. Proyectar la familia hacia ¿qué? La expansión. Ya tenemos un serio problema. Estamos usando 3 palabras
complicada de entender. Ahora, si usted quiere que yo cumpla con mi mensaje de 1, 2, 3, 4, yo se lo hago, no tengo problema, ya aprendí a hacerlo. Eso sería oficio, pero yo no fui llamado para mi oficio, yo fui llamado a mi unción, a que la unción que Dios depositó en nosotros se pueda manifestar en nuestras vidas. La palabra proyectar tiene que ver absolutamente con fe. Los hombres, los empresarios, el ser humano sin que esté nacido de nuevo ya proyecta. Nuestra naturaleza es proyectarnos. La palabra proyectar significa exactamente eso, ver de manera ampliada, verse en el futuro. Tener la capacidad de verse desde un plano, en este caso, absolutamente revelacional. No nos vamos a proyectar psicológicamente, ni nos vamos a proyectar numéricamente. Vamos a tener un efecto espiritual de proyección en nuestra vida. Entonces, cuando uno lee la Biblia, usted a la Biblia la puede leer como un libro histórico, lineal. Leo la Biblia linealmente, la leo capítulo por capítulo, y de hecho que yo lo hago. La podemos leer libro por libro, y eso está bueno, está bien, no hay problema con eso. Pero en realidad la Biblia no está para ser leída linealmente. Eso puede servir en tu primero, segundo, tercero o cuarto año de evangelio y de tu vida de intimidad con Dios. Pero cuando ya nosotros aspiramos en la vida de ver cumplido en nuestros días el propósito de Dios, si nosotros la Biblia la leemos linealmente, nos perdemos la mayor sustancia que tiene. Porque la Biblia no está leída para que usted la lea o no fue escrita en el sentido de la intención del corazón de Dios. Por eso a mí me gusta mucho cómo Jesús, cuando enseñaba, Él se dirigía a lo que usted le llama la Biblia. El Señor decía, como dice las Escrituras. Me gusta esa expresión. Jesús nunca decía, como dice el Señor en su palabra. Eso lo inventamos nosotros hace 100 años. Así que vamos anotando ahí. ¿Cuánto decimos? Bueno, yo decía, porque ya estoy tratando de cambiarme. ¿Cómo dice Dios en su bendita, gloriosa, inigualable palabra de Dios? Todo un verso hemos inventado. ¿Para qué? Jesús decía, como dicen las Escrituras. ¿Cuál era la diferencia o cuál es la diferencia conceptual en estar citando la Biblia como la palabra de Dios y encima que le ponemos santa en la primera hoja? A decir las Escrituras, que en la mente de Jesús, el gran maestro, las Escrituras era un ente consultivo más que un libro dogmático. Entonces Jesús te citaba las Escrituras, como dice las Escrituras, porque las Escrituras se iban compaginando. Usted imagínese que usted tiene libros en la Biblia que están separados, 200 páginas, pero cuando usted la lee conceptualmente te enumera hombres y mujeres de la Biblia que fueron contemporáneos. Y mientras que uno anda profetizando por allá arriba, el otro anda profetizando por allá abajo. Imagínese usted que usted logre conectar a Josías con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Los cuatro pertenecieron a la misma camada de personas. Y mientras que Josías se quedó a hacer algunas cosas en Jerusalén, estos cuatro muchachitos fueron los que fueron deportados. Y fueron los únicos cuatro que se salvaron de esa perversión de jóvenes que había. Entonces, esa es la diferencia entre leer la Biblia lineal y conceptualmente. Si le vamos a leer como las Escrituras, como un ente consultivo, no para llenarnos la cabeza de información, sino más bien para entender hacia dónde Dios nos lleva,
nos vamos a dar cuenta que hay un serio problema en los conceptos que hoy tenemos. Porque ¿cuál es el fin de todos estos mensajes? Y téngame paciencia, yo no estoy esperando que usted se divierta hoy ni la pase bien ahora a la mañana. Estamos echando fundamento desde que esto empezó, los anteriores oradores. Solamente quisiera que por el Espíritu podamos ver lo siguiente. Lo que yo observo en el mundo de la iglesia es que tanto predicadores como libros que leemos han creado una expectativa en la iglesia, lo cual no es malo, porque hasta vamos a ver qué significa expectativa, que tiene que ver mucho con proyección, que muchas veces esas expectativas, si no son reveladas por el Espíritu, producen grandes decepciones en la mente, en la naturaleza pensante de los hijos de Dios. Usted no puede proyectar algo y todo bañarlo de esta expresión. Sí, bueno, para mí no me va a venir a poner duda porque yo en el nombre de Cristo, hermano. No. A veces, porque la decepción es un hecho mental, Para mí no existen los decepcionados. Igual que la traición. La traición es un concepto, no es un hecho. Aún en tu Biblia cuando dice la traición de Judas, eso corre por cuenta del que lo puso. Jesús nunca se sintió traicionado. La traición es un concepto. Dígale que está a su lado, es un concepto. Si yo le digo, dibújeme una traición, usted lo puede dibujar, porque es un concepto. La traición, la decepción, ¿me puedo bajar o se va a acoplar? La traición, eso es una decepción. Dígale que está a su lado, la traición, la decepción es un concepto personal. Si la traición existiera, usted no estaría aquí. Diga usted que Dios nunca se sintió traicionado por usted. La traición, la decepción, ¿qué son? Las expectativas que yo me hago. ¿Me puede decir su nombre, por favor, hermano? Alberto. ¿Qué es la traición? La traición son las expectativas que yo me hago de Alberto, de cómo Alberto debería de proceder conmigo. Si Alberto fuera mi pastor, mi apóstol. ¿Usted es su esposa? Bernarda. Bernarda, si tiene sobre Alberto una expectativa de que él es el hombre que debería de comportarse. Entonces, el día que Alberto se levanta a la mañana y no hace las benditas expectativas de Bernarda, Bernarda se siente decepcionada. Lo que Bernarda no sabe es que Dios nunca le va a demandar de Alberto las expectativas que ella generó, porque Dios nunca le mandó a ella generar más expectativa de Alberto que la que Dios le reveló a Bernarda, porque en realidad lo único que puede hacer Alberto es lo que Bernarda tenga por revelación que Alberto es capaz de hacer. Entonces decimos que si las expectativas que yo tengo de la vida no son reveladas por Dios, absolutamente todas me van a decepcionar. Todas. Si tú no tienes una expectativa de tu esposa revelada por Dios, lo más probable es que tu matrimonio entre en crisis. Tú no puedes tener expectativa por lo que te dice el manual de matrimonio ni lo que te dijo el pastor del matrimonio, y cuando se suben ahí arriba y empieza así, porque usted no sabe los hijos que yo tengo, mi familia es extraordinaria, y usted se crea una expectativa. Pero esas son las expectativas del que está acá, que se le reveló el Señor.
cada persona y cada familia y cada matrimonio y cada hijo tiene un misterio revelado adentro. Cada iglesia tiene un misterio revelado adentro, cuya expectativa Dios no se la dio a ningún escritor de libros, no se la dio a ningún pastor. Mire, su esposa y su esposo funcionan tan misteriosamente que no hay otro en el mundo que lo pueda entender. Entonces, si usted se compara con otra familia, usted va a caer en decepción. Y por si alguna vez ha oído esta palabra, vengo a liberarlo de eso. Lo que pasa es que yo no voy más a la iglesia porque yo tenía tantas expectativas. ¿Sabe por qué Jesús pudo cumplir el propósito en la tierra? Porque Él siempre decía, el Padre. Por eso tú a Jesús podías clavarlo, escupirlo, insultarlo, decirle, y no te dejaré nunca más. Y lo dejaron todos. Te amaremos hasta el fin y daremos mi vida. Y se fueron. Y ahora, ¿eso por qué no alteró a Jesús en su propósito en la tierra? Porque la expectativa de Jesús no estuvo basado ni siquiera en la Biblia. Estuvo basada desde el corazón del Padre, porque yo hago lo que el Padre me ha dicho. Entonces usted no puede defraudar a nadie. Usted no puede defraudar a nadie ni ser defraudado si usted es un hombre y una mujer espiritual. Porque los únicos que son defraudados son los carnales y los naturales. El hombre espiritual no camina en ningún nivel de vida, ni defraudado, ni traicionado. Y esto es base para proyectar la vida. ¿Ves? Si usted proyecta su vida basado en una expectativa cultural, las culturas son muy expectativas. Manejan mucho nivel de expectativa. No, yo soy médico, mi hijo tendría que ser médico, y tu hijo quiere ser mecánico. O quiere ser un empresario. Y te dice, sí, pero yo la expectativa, porque mi papá lo fue. Claro, porque tu papá fue un religioso. Y mi abuelo un súper religioso. Entonces usted quiere que su hijo sea lo que usted fue. Entonces usted va creando expectativas. Y esas expectativas nunca nacieron del corazón de Dios. Basado en la familia y basado en la iglesia, veo que el alto nivel de decepción que hay en la iglesia es por las expectativas excitantes que se han creado desde el púlpito sin ser claros con la gente en algunos aspectos de lo que es la vida del reino de Dios. Nosotros, en el ánimo de tener reuniones explosivas, mensajes explosivos, congresos que la gente venga más y entramos, hermano, a crear unas expectativas que no solamente no están en el corazón de Dios, ni al diablo se les hubiera ocurrido. No, usted dirá, ¿de dónde me baso yo? Que cuando ni a Dios ni al diablo se le ocurre algo, está usted. Ahí viene usted. Y vengo yo. Mire, cuando ni el Dios ni el diablo tienen un problema con una iglesia, para eso están los pastores. Y creamos expectativa. ¿Por qué, hermano? Como ese día no sabe qué predicar. Pues, hermano, yo he sentido de Dios. Que yo creo que en 2 meses vamos a ver esta ciudad. Sí es cierto, a los 2 meses tiene que cambiar. Pero si llevan 4, 5, 6, o sea, pide perdón, soluciona eso, porque la gente te cree. Tus hijos en tu casa, cuando empiezan a decir, che, papi, quiero comprar para la bicicleta, quiero comprarme esto, usted dice, ya va a ver, porque ya Dios no va a dar. Pero usted le cree y los hijos te creen todo. Todo. Más lo malo que lo bueno, por su tendencia natural. Entonces, a la hora de proyectar nuestras vidas, y sirva esto como un principio eterno aplicado a nosotros mismos
vendemos una expectativa equivocada. ¿Están acá o qué? Yo sé que el mensaje está aburrido, pero es espiritual. Entonces nosotros, al usar una Biblia lineal y la vamos leyendo linealmente, vamos creándonos expectativas. Y eso sí, cuando una expectativa nació en un corazón humano o en el infierno, hay alguien dijo una vez algo que es muy cierto: el diablo cuando no te puede frenar te empuja. El espíritu del mundo es así. Si te puede mantener en la miseria, arrastrado en un rincón, te va a tener. Pero si ve que tú has sido excitado en la fe y usted ya agarró camino y ahora, diablo, yo nunca más sabrás de mí. Y entonces se va y dice, bueno, a este ya que no lo puedo frenar, lo voy a empujar. Para que crea más. Porque de todas maneras, estar allá o estar allá va a producir el mismo sentimiento en ti. La decepción de no ser lo que tú dices que puede ser. No te podía tener improductivo. Ahora te voy a megaproductivizar de tal manera que tu mente tan productiva, ahora bañada con una característica de evangelismo explosivo y mundial, y en 24 horas el globo terráqueo a los pies de Cristo, de todas maneras el final será una persona desactivada del mega propósito de Dios, que es el cuerpo de Cristo manifestado y gobernando en la tierra. Si no es Dios, decirle que después lo atendes. No es Dios. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Porque si es Dios me callo. Los dos no podemos hablar a la misma vez. Así que ya sabes, salvo que no esté esperando una llamada de Dios, si apaga el celular. ¿Qué significa la palabra expectativa? ¿A qué hora tengo que terminar, pastor? ¿Ahí me van a avisar? No, digo, ¿a qué horas? A las 12. Expectativa. Esperanza, dice el diccionario. Acá hay una palabra que yo espero que ustedes la retengan y la mastiquen, pero yo casi tengo el compromiso espiritual de compartírselo antes de irme. Pero esta palabra, posibilidad razonable de que algo suceda. Posibilidad razonable de que algo suceda. Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia. Prever un suceso. De la misma palabra, pero hablando de la acción de una persona, dice que una persona expectante es alguien que está a la mira de algo. Se habla mucho de expectante de ese médico, de ese científico que trabaja y trabaja y trabaja para descubrir un antídoto que todavía no se ha descubierto. También se dice que una persona expectante es alguien que está esperando algo que por derecho le corresponde. La palabra expectación es alguien que muestra una capacidad de curiosidad, que está contemplándolo todo.
Y se dice que el mayor ejemplo de expectación que tiene la historia de la humanidad es lo que reveló María cuando le dijo que daría a luz un hijo. Entonces, si vamos a hablar de proyectar para la expansión, entonces es clave determinar que mis expectativas sean extraordinarias. Yo no tengo problema con eso, pero las expectativas extraordinarias deben de ir acompañadas de acciones que vayan a la altura de la expectativa. Y allí es donde yo veo el desbalance. Hablamos, excitamos, ya sabemos aquello que ya llevamos unos años en el reino de Dios, ya sabemos que decir cosas y crear expectativas no es nada difícil. Solo te paras, predicas. Ahora, acá hay otra cosita que es importante, que cuando vuelvan a oír los audios lo paren después de este concepto. Hay expectativas que nacen de Dios a una persona, como por ejemplo a un apóstol, a un pastor, a un padre, a cualquiera de ustedes. Dios puede venir este día y sembrarnos como nos ha pasado, y de hecho que así hemos vivido todos nuestros días, con una expectativa. Nos levantamos una mañana y sin que nosotros tuviésemos en mente, el Señor vino, depositó sobre nosotros una palabra. Eso crea un nivel de expectativa. Ahora, amados hermanos, ¿sabe usted lo que cuesta transmitir una expectativa divina dada a una persona, a un equipo, a una familia, a una iglesia? O sea, ¿cómo transmitir una expectativa y sobrevivir? Es el desafío. O sea, porque recibir una palabra, pues Dios tiene estas cosas. Dios viene y te da una palabra. La Biblia está. Usted lea Ezequiel capítulo 1, versículo 1, que el capítulo 2, lee el libro de Ezequiel. Mire, que Dios agarre y suba un hombre y lo lleve al cielo, le abra el cielo, se lo cierre. Es el problema que tuvo Pablo. Usted tiene que ver que Pablo toda la vida luchó con una expectativa que recibió de Dios, que él le llamó, la única manera que tuvo para llamarle fue el misterio. Él llamaba el misterio, decía. Pablo hablaba del misterio de la iglesia, hablaba del misterio de Dios el Padre, él hablaba de los misterios. Ahora, Pablo, cuando Dios le hace como una especie de humor medio extraño, porque dice Pablo que cuando él viene con lo que Dios le dio, lo que él vio era inefable. La palabra allí inefable es imposible, da la idea de tratar de inflar un globo que no existe. Inefable es imposible de encapsular en una palabra. A eso estamos hablando nosotros. Cuando nosotros hablamos de familias con propósito, cuando nosotros hablamos de iglesia, de formar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ver la tierra bajo el gobierno de Dios, ver que todos estos movimientos humanos y políticos, que usted y yo sabemos que se negocian absolutamente todo lo que ellos tengan que negociar, que se mueven con poderes a niveles espirituales que a veces las iglesias de las naciones a donde este espíritu se mueve ni siquiera han logrado detectar cómo se mueven. Solamente lo que recibimos de un libro, en un evento por ahí, atamos un demonio, hablamos de un principado, pero en realidad los niveles en los que se mueven este sistema que Dios nos ha llamado a nosotros a trastornar, como en Hechos 17, a que cuando nosotros lleguemos, que cuando la palabra que sale por nuestra boca se diga, todo el mundo sea conmovido. Una iglesia sin misticismo, una iglesia sin religiosidades, una iglesia que sea iglesia en su sentido pleno de la palabra. ¿Sabe usted lo que significa, lo que cuesta transmitir una idea de Dios?
Dios te dice, te daré la ciudad. Dios te lo dice así de simple. Después entra el factor humano. Si el que tiene que decir eso sabe cómo decirlo, qué temperamento tiene. Estuve anoche con Dios y me dijo que no iba a dar la ciudad. Te agarra otro que es más expresivo. Anoche estuve con Dios y yo. O sea, los dos están diciendo lo mismo, pero hay un vaso, hay un hecho humano que ha hecho que las expectativas de Dios no sean transmitidas con el color justo, con el temperamento justo, con el factor tiempo justo. Como Dios es eterno, hermanos. Dios es eterno. Dios no está pensando en tu calendario. Recuerde que Dios sabe que siempre te va a tener con Él. Entonces cuando Dios te habla y te siembra una expectativa, el problema de diagramar y generacionalmente establecer un sueño de Dios es una revelación divina. Nunca se te olvide que el único que mantiene un poco de humanidad en el cielo es Cristo. Porque sabe usted que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Tengo una noticia para ti. Hoy todavía Jesucristo sigue siendo hombre. Para que Dios no se vaya de velocidad, para que el Padre no se vaya de velocidad, Jesucristo necesita ser. No te olvides que son hombres. Por eso cuando Job dice, no hay árbitro entre tú y yo. Job está viviendo en su peor miseria humana y Dios él tiene un concepto claro de Dios y dice, ¿sabes cuál es el problema? Que entre tú y yo no hay árbitro, no hay referee. Eso dice Job 9. No hay un referee entre tú y yo. Tú hablas demasiado grande y yo soy una persona que se ha quedado sin familia, que se ha quedado. Entonces un partido ilegal, es un partido que no puede ser correcto, porque tú tienes la selección nacional y nosotros somos unos muchachitos llenos de pecado que no podemos jugar contigo. No hay árbitro entre tú y yo. No hay alguien. Por eso es que he proclamado en los últimos años, tengo una sola razón para decirte por qué Buda no es la solución de este mundo, por qué Mahoma no es la solución de este mundo, por qué ni la Virgen, ni los hombres, ni los santos, ni tu pastor, ni tu apóstol es la solución de este mundo. Porque los árbitros no pueden ser todo Dios, porque cobrarían todo a favor de Dios. Tampoco pueden ser todo hombre, porque cobrarían todo a favor de los hombres. Hay uno solo que hace el papel de árbitro, Jesucristo, que es todo Dios y es todo hombre. Por eso Job fue el primero en profetizar la necesidad de Cristo entre los hombres. Por eso Cristo ve tu humanidad y le dice al Padre, párale un poco, Padre. Y se va delante del Padre y es Dios. Y nos dice a nosotros, cálmense, muchachos. Por eso es que el mediador hasta hoy sigue siendo un hombre. Está medio raro de entender, pero es fe. Así funciona el plan glorioso de la redención. Entonces Cristo es el parámetro de las expectativas, de la proyección de nuestra vida. Y ahí tiene, pastor, el domingo un mensaje evangelístico. ¿Dónde está tu árbitro? Esto es una buena explicación para todas las personas, para todo ser humano que quiere entender por